De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Nos están matando, nos están masacrando, desde arriba mandando, los míos nos están tirando, nos están matando. Bueno, yo creo que es muy interesante. Abrir ese espacio con una canción de uno de los artistas más importantes de la localidad, y me agrada mucho, digamos, este homenaje que le hizo a todas las personas que están marchando, y en especial a la primera línea, a las primeras líneas que hay en el país y a la Minga. Pero bueno, me gustaría saber por qué vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me gustaría también saber por qué pensamos hacer un informe acá las personas de derechos humanos de USME. Entonces, no sé, ¿me podrías ayudar con eso, Paula? Claro, Fabián. Bueno, voy a compartir también unas palabritas en relación a eso que construimos también desde el espacio de derechos humanos. Desde las primeras semanas del paro hemos vivido vulneraciones sistemáticas de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Además, ha sido evidente la falta de garantías, no solo en el derecho a la protesta, sino a la vida misma por parte del gobierno colombiano, y su inacción frente a los ataques y violencias ejercidas por parte de la fuerza pública. Por eso muchas organizaciones sociales y de derechos humanos, así como líderes y lideresas, congresistas, solicitaron a la CIDH una visita a Colombia con el fin de verificar la grave situación que vivimos y poder visibilizar esto internacionalmente, ya que los medios de comunicación tradicionales y el gobierno mismo lo están ocultando. Después de algunos inconvenientes, la visita se realizó del 8 al 10 de junio. La CIDH se reunió con el gobierno y con la sociedad civil con el fin de verificar la situación de derechos humanos. Esto es, escucharnos a todos y todas para con esto poder registrar y documentar la situación y poder evaluarla para entregar recomendaciones al Estado colombiano. Pero, Paula, digamos, ¿y estas recomendaciones para qué sirven? ¿Para qué son útiles? Bueno, las recomendaciones las debe acatar el Estado. Además, toda la información y recomendaciones de la CIDH puede servir a futuro en caso de que las instituciones colombianas encargadas de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del paro no hagan su trabajo o lo hagan mal. Se puedan abrir casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo del trabajo realizado por la CIDH para que toda la violencia cometida hasta ahora no quede impune. Bueno, en relación a eso, como ya lo hemos hablado a lo largo del programa, en USME han habido una serie de violaciones a los derechos humanos que han sido sistematizadas por el equipo de derechos humanos de la localidad, el cual pues es conformado por distintas personas y organizaciones. Entonces vamos a darle la palabra a Marcela Mancipe, quien nos va a contar un poco de cuáles fueron esos hechos que se sistematizaron en ese informe de violación de derechos humanos en USME en el marco del paro nacional a partir del 28 de abril. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Pues lo primero que yo quisiera mencionar o recordar es que la movilización es un derecho, ¿sí? Y claramente el mensaje que se ha enviado es que, digamos, en lo público es que la movilización no es un derecho, ¿sí? Creo que es todo lo que ha pasado en todos estos días nos ha podido a nosotros mostrar la sensibilización en torno a que es un derecho, para las comunidades que tampoco lo sabían, para las personas jóvenes que se empiezan a acercar un poco más a estos espacios. Y lo segundo que quiero mencionar es que la defensa de los derechos humanos también es un derecho, ¿sí? Que claramente nosotros en Colombia tenemos distintas cifras, distintos digamos, la magnitud de ataque a los defensores y defensoras en derechos humanos, pues digamos que es demasiado alta. Nosotros nos dimos a la tarea justamente con todo esto que estaba pasando, encontrándonos acá primero como personas en el derecho a la movilización, empezamos a darnos cuenta de todo lo que estaba sucediendo y la necesidad de documentar y organizar la información
justamente en aras de poder defender los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Distintos colectivos de USME, movimientos sociales, políticos y bueno, también personas del común, nos juntamos para este ejercicio que tiene varias frentes. Por un lado es acompañar la movilización, por otro lado documentar los casos, sistematizar, también emitir algunas alertas tempranas en torno a lo que pues sucedía diariamente. Todo esto en aras a prevenir distintas situaciones. Desafortunadamente con lo que nos encontramos también es en el informe es que a pesar de haber alertado a la institucionalidad, a la comunidad, al gobierno local, distrital y nacional, se seguían presentando distintas situaciones de violencia hacia la movilización social. Eso como en términos de contexto, contarles. Lo segundo es que pues este documento, ¿qué es? Es un documento que se ha radicado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contiene unos capítulos concretos que tienen, por un lado, la presentación de quiénes somos como Colectivo Popular de Derechos Humanos, de dónde surge esto, y es que este proceso surge justamente de la movilización. Es decir, que esto también es parte del proceso orgánico que ha tenido la movilización. Entonces, allí hacemos mención a qué colectivos hacemos parte, colectivos de derechos humanos, organizaciones sociales, colectivos feministas y otros movimientos que trabajan a favor de las comunidades. Una primera cosa que aparece allí es un análisis que nos hemos dado en hacer, cuál es el papel de la institucionalidad. Por un lado, pues hacemos mención en torno a que la Defensoría y la Personería como Ministerio Público no han estado presentes en las movilizaciones para garantizar y prevenir hechos de violencia. Por otro lado, lo que encontramos es también un análisis en torno a cómo la presencia de la fuerza pública, policía y SMAT, pues cómo han estado dentro de los procesos de movilización, y claramente lo que aparece allí es que la fuerza pública no ha respetado el derecho a la movilización y su intervención ha sido totalmente desproporcionada. Entonces, pues no nos vamos en este momento a detener a dar detalles tan específicos. Lo que estoy haciendo es como haciendo una mención a ese contenido que se van a encontrar y que nos gustaría también que ustedes se acercaran a esos documentos que van a estar disponibles en distintas plataformas digitales para su consulta y para su uso claramente. Entonces, digamos, es la primera parte. Otro segundo bloque que contiene el informe son los tipos de afectaciones que hemos encontrado, ¿no? Entonces, en este ejercicio diario de acompañar como colectivo de defensa de derechos humanos que nos hemos encontrado distintas tipologías de abuso de la fuerza pública hacia los y las manifestantes. Entonces, por un lado, el uso desproporcionado de la fuerza hacia la integridad física de las personas, con armas de fuego, con los gases lacrimógenos y todo este aparato, digamos, de armas que están usando, totalmente desproporcionado. Por otro lado, las detenciones a las personas que se están movilizando, detenciones arbitrarias, donde los procedimientos seguramente en muchas ocasiones allí están mucho más detallados, pero han sido procedimientos que no están en el marco de la normatividad dentro de una movilización y tampoco justamente de lo que significa una detención a una persona o a un grupo de personas. Por otro lado, todo lo que ha sucedido con la juventud, con los jóvenes, que son, pues ya lo han mencionado ustedes acá, mis compañeros, y es que pues la presencia de los jóvenes ha sido nutrida, ¿no? Entonces justamente hacia ellos es que toda esta violencia y toda la vulneración se ha visto de una manera significativa. Allí hay un capítulo específico en torno a las detenciones de que han sido víctimas, las formas pues que nos hemos encontrado también que han sido violentas, que los han trasladado de un lugar a otro sin darle información a las familias. También en esas detenciones y en esa no distinción y no proporcionalidad del uso de la fuerza, pues algunos menores de edad
que han sido también en algún momento capturados. Hay casos concretos, es decir, este informe lo que ustedes pueden encontrar es un asunto también cuantitativo en cierta medida, porque no todos los hechos se han podido documentar, pero también cualitativa, ¿no? O sea, es la descripción de unos hechos en unos días específicos en los que han ocurrido distintos hechos. Hay unos días que han sido, digamos, como unos días pico, por decirlo también, y esos casos están mucho más desarrollados y más documentados en el informe. Por otro lado, también, no sé cómo estamos viendo, ¿sí bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alcanzas a cerrar? Ok. Aparece también un capítulo donde pues obviamente se resalta cómo mujeres y cómo distinta población han sido víctimas de violencia de género en términos de la forma como son capturadas, como son empadronados defensores y defensoras de derechos humanos. Y la violencia de género ha sido también un tema visible en torno al vocabulario y la forma como la fuerza pública se dirige pues a las personas. Digamos que eso también hay videos y mucha información que da cuenta de esto. Otro capítulo que aparece también es la violencia psicológica, que también pues es visible, ¿no? Tenemos días en los que el uso desproporcionado de la fuerza ha afectado a las comunidades, a las familias que ni siquiera puede ser que sean, digamos, estén en la marcha, en la movilización, pero también pues han sido afectadas por el uso de los gases, justamente porque sus hijos no aparecen, sus familias, niños que han estado en la movilización cuando entra el accionar de la fuerza pública, y claramente pues eso también son otros tipos de violencias que no son tan visibles, pero que de todas maneras afectan la integridad física y psicológica de las personas. Tenemos otros casos digamos, puntuales de chicos que fueron llevados a unas estaciones de policía, torturados también, está la documentación allí. Y este informe también tiene unas recomendaciones claras a la CIDH, unas solicitudes que ya ahorita pues mi compañera las va a compartir. Y para finalizar, contarles que pues allí encuentran los anexos, las alertas tempranas y otro tipo de información que puede nutrir el informe. Y también pues allí se reflejan distintos párrafos. Tenemos también cómo ha sido la labor y cómo el equipo de defensa de derechos humanos ha sido también atacado, empadronado, hostigado en distintas días y distintas noches. Entonces, eso en términos generales, no sé si se me quede algo más, pero como yo les decía, el informe va a quedar colgado también en distintas plataformas para que ustedes puedan acceder a él. Listo. Vale, Marcela, muchísimas gracias por la sistematización de este informe, que igual ahí iremos comentando dónde lo pueden encontrar. Bueno, va a estar compartido en varias páginas. Vamos a dejar la información al final del evento. Pero antes queremos presentar algunos audios en el que algunas personas de la comunidad los indican sobre algunos casos de violencia policial. No están acá en el lugar ni en este momento por cuestiones de seguridad, pero vamos a escuchar sus relatos. Ante los diferentes acontecimientos dados a partir del paro nacional, tengo mucho que decir. Mi familia y yo hemos sido víctimas externas a los enfrentamientos dados en las movilizaciones. Durante días tuvimos que refugiarnos en una habitación de nuestra casa, pues los gases penetraron cada rincón y respirar era cada vez más difícil. No podíamos salir a las calles, pues estas eran una zona de guerra. En 2 ocasiones, 2 agentes de la fuerza pública rompieron los vidrios de nuestra sala a punta de piedra. Sin importar que esta fuera una zona residencial, lanzaron indiscriminadamente aturdidoras, gases lacrimógenos y balines de goma. Balines que entraban por las ventanas y rompían las baldosas del suelo. El 2 de junio del 2021, en medio de la revuelta, un uniformado apuñaló a un joven en su glúteo, a pesar de que éste levantó las manos y se identificó como periodista. La noche fue larga. Jamás había visto tanta sangre y tampoco había visto tanta indignación y repudio hacia una institución que pide respeto. Junto con los vecinos, logramos sacar al joven. Pasamos alrededor de unos 30 matrimonios. Mientras se burlaban de nosotros, logramos subir al joven a un taxi y llevarlo a un centro de salud. Él tuvo suerte que no tienen muchos en este país. Durante las noches siguientes estuvimos preparados.
Mientras mi abuela fritaba las tajadas en la cocina, afuera se escuchaban disparos. Mientras dormíamos apretados en el cuarto del fondo, se escuchaban jóvenes correr, estallidos, y por las ventanas se podían ver los reflejos de color blanco. Piedras iban y venían, y una enorme tanqueta disparaba. Realmente no se pudo conciliar el sueño. Era imposible, mientras afuera pasaban todas estas cosas. Bueno, los hechos ocurrieron el 26 de mayo. Yo estaba realizando el cubrimiento de la manifestación social en Usme, específicamente en el barrio Yomasa, que habían iniciado desde tempranas horas del día. Yo llegué cerca de las 2 de la tarde aproximadamente y realizando el cubrimiento estoy haciendo la grabación de un joven que es capturado y que no se le permite atención médica a pesar de estar sangrando. Yo en un ejercicio de cualquier ciudadano en el derecho de poder grabar cualquier procedimiento policial, pero adicional también en un ejercicio de prensa como corresponsal del equipo de Colombia Informa, pues estaba haciendo el cubrimiento y es en este momento cuando me rodean alrededor de 8 uniformados, quienes empieza una serie de hostigamientos. A pesar de yo estar plenamente identificado como prensa, inician a golpearme con el bolillo en las piernas, a lanzar improperios contra mi persona con lenguaje machista y misógino, haciendo alusión a mi sexualidad, a que porque estaba ahí, que solamente se permitía el ingreso de canales oficiales, de que porque tenía miedo, que si era loca por tener miedo, que les había salido marica y este tipo de insultos se extendieron alrededor de 10 minutos y quedan pues evidenciados los últimos 3 minutos en un video que logro hacer con el celular. Uno de los agentes me toma del brazo y dice que me va a poner una chaqueta de uniformado y me utiliza casi como escudo humano contra los manifestantes. Y es en este momento cuando llegan algunos gestores de convivencia que pues permiten que la agresión no continúe. Cuando yo me estoy retirando, uno de los agentes dice que si me vuelve a ver, me va a desaparecer. Inmediatamente pues yo activo toda la ruta de atención, tanto con el medio Colombia Informa como con la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, y se hace todo el procedimiento correspondiente. Buenos días, mi nombre es Dylan Yesid Suárez Orozco, soy un joven de 21 años, yo vivo en el barrio Juan Rey, en la localidad de Usme. Trabajo en la fabricación de casas prefabricadas en el barrio Usminia, en la localidad de Usme. Hace unos días tuve un inconveniente al salir de mi trabajo, me vi en una cruzada de el ESMAD contra los protestantes. Traté de desviarme, yo me dirigía hacia mi casa, traté de desviarme por otra ruta, por Toberín, en lo cual pues encontré más protesta, más del ESMAD. No me quedó de otra sino pues intentar cruzar por la vía de Usminia hacia Yomasa, en lo cual un policía del ESMAD me disparó en la cara con una bomba de gas lacrimógeno, hirió fuertemente mi rostro, en lo cual pues gracias a los de recursos humanos de Usme, Santa Librada, los cuales estuvieron muy pendientes de los protestantes, de los manifestantes ahí, de que no les pasara, de que si les pasaba algo poderlos atender. Ellos estuvieron muy pendientes en el momento en el cual pues me dispararon, supieron actuar, me llevaron al hospital, en lo cual pues mi diagnóstico fue muy rudo. Tuve más de 8 fracturas en la cara. Lamentablemente tuve la pérdida de un ojo.
y, y pues ya hoy en día estoy en recuperación, estoy acá en mi hogar, gracias a Dios. Me hicieron 6 cirugías y mucho reposo, tengo que tener mucho reposo. Me hicieron 6 cirugías, me pusieron muchas platinas. Gracias a los de recursos humanos, que fueron los que me atendieron, me colaboraron, me llevaron al hospital. Estoy totalmente agradecido con ellos por brindarme su apoyo y su mano para que pudiera estar bien y pudiera salir adelante. Bueno, después de haber oído los testimonios de algunas víctimas, me gustaría darle paso a una de las personas que he visto acá al puente desde el comienzo y que hace parte de la misión médica. Entonces, señora Ruby, te damos la palabra y la idea es que nos cuentes un poco de lo que te has encontrado acá. Pero también me gustaría que comenzaras un poco hablándonos de por qué te integraste a este equipo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues la idea nace pues en medio de ver el conflicto, los chicos heridos y sin de pronto un auxilio como primordial para ellos en medio de toda esta lucha que emprendieron, pues para hacer sentir sus voces. Entonces de ahí parte como el amor a la vida, de poder estar con ellos y brindarles un apoyo y una primera mano. Entonces, la verdad ha sido un poco complejo, ha sido un poco difícil la situación, debido a que estos chicos pues se encuentran como al desamparo en cuanto a su situación de salud. Estar en medio del conflicto ha sido muy difícil, pues las heridas que ellos a veces sufren son realmente graves, difíciles, pero que en medio de todo pues buscamos darles solución, aparte de que para ellos se ha vuelto una complicación asistir a un sistema de salud o atención primaria como son los hospitales y los CAMIS. Doña Rubí, muchas gracias. También quisiéramos de pronto si tú nos puedes comentar como cuáles son esas principales, cómo llegan los chicos y las chicas a la misión médica en en el marco de las movilizaciones. Sí, nos gustaría también que nos contaras como qué tipo de heridas, con qué tipo de armas son heridos los jóvenes, cuáles son las lesiones más frecuentes. Bueno, los chicos, Red Path es una misión médica que ya se hizo muy reconocida acá en la zona, por tanto ellos nos distinguen ya pues por el chaleco azul, nuestro casco blanco, y la verdad yo tengo un trabajo comunal muy avanzado acá, soy formadora de formadores, entonces he sido presidenta de junta, docente, bueno, muchas cosas, entonces soy como muy reconocida en la localidad, por eso ellos tienen como la confianza de hablar con uno y acercarse a comentarle muchos asuntos, entonces se vuelve uno más parte de ellos, también como cierto lado como amigo, madre, uno ejerce ahí como muchos roles en ese sentido. Ellos se acercan a nosotros, la verdad primordialmente es triste cuando tenemos que atender a muchos niños en estado de asfixia por los gases y abuelos, ellos son más vulnerables que cualquier otra cosa, entonces su situación es más compleja. Las heridas más que se pueden ver en los chicos es sobre todo el SMAT. Ahora pues se está tirando, no sé con qué arma, lo que nosotros le llamábamos en el campo como maras, garbinches, todo eso, entonces ahora golpean, y también unas bolas de goma que a velocidad y alto impacto pues van a generar unas heridas contundentes que abren la piel y pueden causar mucho más allá. Esas bolitas de goma han sido atacadas con unas puntillas y son insertadas en la piel de los jóvenes. También unos cortes en hierro que actúan como estilo bala y se incrustan en la piel, abriendo heridas muy internas. Entonces, también, en la última enfrentamiento tuvimos chicos con brazos partidos y tobillos también fracturados.
Doña Rubí, principalmente pues darle las gracias también por su misión, por liderar ese equipo también de la misión médica que ha sido realmente salvavidas en el marco de este estallido social. Queremos también, bueno, en relación al informe que estamos realizando el lanzamiento el día de hoy, la compañera Angeli nos va a compartir un poco en relación a las recomendaciones que hace el equipo de derechos humanos de la localidad de Usme en el marco también del paro nacional. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar paso como a la lectura de las recomendaciones que desde el ejercicio de sistematización y denuncia hemos venido desarrollando el equipo popular de derechos humanos en el marco del paro para la localidad de Usme. Este informe, vale la pena decir, ya fue radicado entre la CIDH, fue leído al frente de una comisión de verificación de la CIDH y pues dentro de este informe solicitamos en primera instancia hacer un llamado a instar a los entes del gobierno del Estado colombiano primero a realizar todos los ejercicios de investigación pertinentes y oportunos para esclarecer las situaciones de desapariciones, de detenciones arbitrarias y de violencias basadas en género que se han desarrollado en el marco de la protesta social, con jóvenes y con defensoras y defensores de derechos humanos. Solicitamos también suministrar detalles precisos sobre los ejercicios de detención y judicialización a los que han sido sometidos algunos jóvenes y también defensoras y defensoras de derechos humanos. Solicitamos realizar una reforma institucional profunda a la fuerza pública, de tal forma que la Policía Nacional sea un cuerpo civil sin mando militar, que sus acciones se enmarquen en el respeto de la vida y los derechos humanos, y también haciendo un llamado al desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, garantizando que los uniformados responsables de las vulneraciones a los derechos humanos en el marco de la protesta pues sean debidamente sancionados y retirados de sus funciones. Solicitamos también avanzar en la construcción de una comisión interdisciplinaria que acompañe, una comisión interdisciplinaria de expertos y expertas que pueda acompañar el ejercicio de la protesta social para que, uno, verifique y documente de manera detallada, con enfoque diferencial y territorial, cómo se manifiesta la movilización en la localidad, pero también, digamos, la respuesta del Estado frente a esta, que ha sido pues arbitraria en todo sentido. Que sea garante de cese, digamos, de la impunidad, por la que hemos visto pues también que se han desarrollado justamente esos ejercicios de sistematización y de denuncia. Que se haga un alto al tratamiento, que se haga un alto tratamiento de guerra y la militarización de los territorios sobre este ejercicio de protesta social, que se deje de denominar esto como una guerra interna porque no estamos en igualdad de condiciones, hay un tratamiento de guerra a la protesta social, eso es un hecho y queremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo denuncie y esta comisión de expertos pues esté también para cesar un poco ese tratamiento de guerra, pero también para atacar o tratar la estigmatización sobre la que hemos venido siendo víctimas jóvenes manifestantes y defensoras de derechos humanos. Solicitamos también un trabajo conjunto de las organizaciones de derechos humanos locales con las entidades del Estado, como lo son la Procuraduría, la Defensoría, la Unidad de Protección, para garantizar también de alguna forma la presencia de estas instituciones en terreno en el momento en que se den las confrontaciones, porque cuando se dan las confrontaciones con la fuerza pública, las instituciones no están en terreno y es muy difícil que un defensor o defensora del pueblo, que el Ministerio Público pueda hacer verificación de sus labores, por ejemplo, de los consecutivos de los uniformados cuando en terreno no están. Entonces, instamos también a eso. Instamos también a la reparación material y simbólica de los hechos y los actos de violencia contra protestantes, contra defensores y defensoras de derechos humanos, con un tratamiento interseccional también. Les invitamos a la localidad a que vengan aquí, sepan cómo es la movida y se enteren, digamos, de primera mano cuál es el actuar de la fuerza pública también en el marco de las protestas y las manifestaciones. Y por último, activar todos los mecanismos internacionales para garantizar nuestro acceso efectivo a la justicia y con ello a la garantía de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Vale, Angeli, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Paola. Paola pues nos ha estado acompañando en la tarde de hoy y ella va a leer un comunicado que surge a partir de todo el ejercicio de derechos humanos.
Dos de nuestras compañeras, 3 de nuestras compañeras van a hacer lectura de este comunicado. USME, Bogotá, 20 de junio del 2021. En las últimas semanas hemos reencontrado en las calles, en el descontento, en la rabia y en la esperanza de un cambio. Nuestro grito se hizo colectivo y se fue tornando gigante entre la alegría, la fuerza y la valentía de quienes día a día se fueron sumando y manteniendo presente en este paro nacional. Nos hemos movido por las redes y las calles en tiempo real, respondiendo desde la inmediatez a los acontecimientos, intentando atender las necesidades que surgen en medio de las violencias para proteger la vida y hacer respetar nuestro legítimo derecho a la protesta. A veces agotados y angustiadas. Observamos con asombro la respuesta represiva y desproporcionada de un Estado sordo e indolente, incapaz de leer en este momento histórico para posibilitar caminos de diálogo y de transformación. Como ustedes, al habitar este territorio usmeño, nos sentimos llamados a proponer acciones de resistencia que transformen nuestro entorno y nuestras vidas, que nos hagan sentir que esto no ha sido en vano, que los esfuerzos, dedicación, tiempo, canciones, berraquera, valentía y la vida misma que muchos han expuesto en estos días y noches eternas lograron ser motor y puente para la vida digna que nos merecemos quienes habitamos en Usme. Cada quien, desde sus posibilidades, se ha preguntado hacia dónde encauzar las inconformidades y demandas que confluyen en este paro nacional. Hemos traído palabras que suenan familiares para unos y para otros no tanto. Pliegos, metodología, asamblea, acuerdo, etc. Sin embargo, esas palabras parecen a veces confundirnos, aturdirnos, distanciarnos, hacernos perder de vista el horizonte común. Nos urge escucharnos, y por escucharnos nos referimos a silenciar por un momento nuestros egos, a ceder, a tomarnos el tiempo necesario para atender las palabras del que habla, del que calla y del que arenga, para reconocernos en aquel y aquella que con valentía e inocencia enfilan las primeras líneas, de los que llevan el cartel, la pancarta, del que dio para la vaca de la olla, el bicarbonato o para la gaseosa, del que salía o llegaba del trabajo y simplemente se quedó a apoyar, de los que caminaron y acompañan las marchas, de los que curaron heridas, de los que pusieron a disposición sus redes de apoyo para denunciar la violencia estatal, para sacar a los pelados detenidos y hacer bulla para que aparecieran, los que por un momento dimos por perdidos, de los que hicieron las ollas y el canelazo, de los que vinieron a cantar, a bailar, a hacer circo, en fin, nos urge escucharnos, porque si algo hemos aprendido en estos más de 40 días de paro, es que no hay una única forma de protestar, ni vocerías o liderazgos capaces de recoger todas nuestras voces, porque si algo podemos asegurar es que hoy somos muchos y muchas y tenemos mucho por decir. Qué pena. Nos urge reencontrarnos, abrazarnos desde el alma, mirándonos a los ojos, sin juicios ni prevenciones, mientras sea posible hacerlo desde el contacto físico. Reconocer lo que hemos hecho lo más posible, que hemos hecho historia con un paro nacional de más de 40 días, que logró gritarle al mundo entero que aquí en Colombia las cosas no andan bien y que USME resiste y se llena de dignidad para exigir sus derechos y sobre todo reencontrarnos para seguir construyendo, afianzando nuestras demandas, concentrándonos reivindicaciones comunes como habitantes del territorio de USME y fortaleciendo procesos colectivos. Nos urge escucharnos, conversar para avanzar y construir para transformar. Necesitamos comprender la manera en que cada grupo, parche, colectivo y en general cada una de las personas que ha hecho parte de esta jornada de resistencia de más de 40 días entienda su participación en el paro nacional,
pero sobre todo nos urge comprender hacia dónde queremos llegar y qué debemos hacer para reconocernos y vernos con tranquilidad, confianza, sin los miedos y tensiones que poco a poco reaparecen, como si hubiésemos logrado ser uno solo, cuidándonos y animándonos durante estos 40 días de paro. Como usmeños y usmeñas estamos llamando a encontrarnos, como usmeños y usmeñas estamos llamando a encontrar maneras para poder dialogar y hacer transitar la palabra que construye, que empodera y que transforma. Debemos recordar que lo que nos une son esos motivos que nos llevan a reencontrarnos en las calles y que deben ser más fuertes que las diferencias ideológicas, metodológicas o personales que nos distancian o nos diferencian. Por eso es fundamental que veamos la necesidad de conversar entre nosotros y nosotras antes de interlocutar con la administración, pues si bien reconocemos que son un actor estratégico para dinamizar nuestras demandas y responsable de garantizar los derechos, también es cierto que la actual administración nacional, distrital y local se ha caracterizado por una ausencia constante, limitando con esta las voces de las miles de personas que hoy tienen mucho que decir. Esas miles de personas hoy no estamos dispuestas y dispuestas a seguir creyendo en promesas vacías. Durante años la localidad de Usme se ha colmado de buenas intenciones, pero de nulas acciones que en absoluto saldan la deuda histórica que tiene el Estado con las y los jóvenes. A partir de esto, sus dinámicas históricas de asistencialismo resuenan de nuevo en sus canteras, prometiendo matrícula cero, mientras en las calles responden con brutalidad policial al estallido social, asesinan, desaparecen y le quitan los ojos a los mismos jóvenes a los que les prometen un futuro mejor. Se han acostumbrado a discursos de odio y de mentira, intentando deslegitimar, dividir, desarticular y romper los espacios organizativos, colectivos, socioculturales y de resistencia, buscando desgastar la movilización social, prometiendo dádivas individuales y políticas asistencialistas. Así, buscan engañar a la población en general, haciendo creer que las actuales políticas locales y distritales solucionan las problemáticas de la población joven y demás sectores del territorio. Estas mismas personas a las que pretenden engañar han estado durante años atestiguando sus acciones y discursos repetitivos que cambian de color según les conviene. A su vez, estas poblaciones han venido la falta de oportunidades para acceder a la educación superior, trabajo digno, salud, vivienda. Esas garantías que se pretenden mínimas pero son tan lejanas para la gran mayoría. Es por esto que como Comité de Derechos Humanos, USME y la Red Popular de Primeros Auxilios somos un grupo de personas, algunas articuladas en parches, combos u otros procesos colectivos y otras simplemente de manera individual, nos unimos buscando apoyar desde nuestros saberes, sentires y esperanzas este paro nacional en lo local, en nuestro territorio usmeño. Queremos invitarlos a conversar y a escucharnos desde nuestras posibles opciones como escuchar y mediadores, más allá de cualquier orientación política o de la pertenencia a uno u otro grupo, manifestamos nuestra disposición para que esto sea posible. Todo esto con el fin de construir puntos de encuentro que nos permitan avanzar, plantear expectativas y cambios y proponer un solo mandato como comunidad que habita el territorio y de paso no caer en la ruptura de la violencia que tanto peso tiene y ha tenido en nuestras vidas. Compartamos un café, un chocolate, una aguapanela o simplemente hagamos saber si podemos escucharlos. Creemos en la necesidad de facilitar una ruta común. Ustedes definen la hora y el lugar y con gusto allí estaremos. En esta lucha colectiva exigimos que se salden las deudas históricas con los jóvenes y la ciudadanía. Con aprecio, el Comité de Derechos Humanos, USME y la Red Popular de Primeros Auxilios. Bueno, le damos muchas gracias a las compañeras del Comité de Derechos Humanos que hicieron la lectura de este espacio y quisiéramos también abrir los micrófonos para que hablemos de algunos temas también que afectan a la localidad. Entonces,
No sé si el compañero Harold nos quiere apoyar, la compañera Carolina y los compañeros también de las comunidades indígenas o los que están abriendo también el espacio de la biblioteca comunitaria. La idea también es que abramos este espacio para que participen muchas voces y bueno, y espero puedan leer también el comunicado de derechos humanos, que es lo importante, hacer toda la parte de difusión. Se los vamos a compartir a los compañeros de los medios comunitarios y alternativos que nos están acompañando. Entonces no sé si quieren pasar, nos quieren ayudar para dar un pequeño contexto de la localidad. Y también a los compañeros de las comunidades indígenas que nos están acompañando acá. Entonces vamos a abrir una ronda como de intervenciones abiertas y libres. Entonces va a comenzar un compañero de la comunidad Pijao que nos quiere compartir algunas cosas. Entonces, si quieres, pero déjalo a él ahí. Caique Manay Emerame. Quiere decir, hermanos y hermanas, buenas tardes. Les habla el campesino indígena de hacha y machete, víctimas del crimen conflicto armado. Y le estamos diciendo al gobierno nacional, al Congreso, al Senado, que no queremos represión. No queremos represión, queremos solución para el pueblo colombiano, porque estamos en un total abandono, como es el indígena campesino y muchos más, víctimas del crimen conflicto armado, que pregunten al comprobador de derechos que nos han entregado a las víctimas del crimen conflicto armado. A esta fecha nos tiene como ratón de iglesia, esperando que se oscurezca, esperando que sea la gente para salir a buscar la comidita. ¿Por qué hace esto? Porque al gobierno le conviene la guerra, no le conviene la paz. Y nosotros, los pueblos originarios, sí queremos paz, queremos dialogar, queremos la solución, queremos que verdaderamente este país es nuestro, todo lo que hay aquí es nuestro. Que no vayan a destruir más lo nuestro, las aguas, los maderales, los ríos, las quebradas. Colombia tiene 3 ejes principales. ¿Quiénes son los 3 ejes principales? El campesino, la tierra, las aguas, y está en manos de unos pocos. Entonces, el gobierno se acostumbró que todo momento quiere todo es a la brava, todo es a la fuerza. Y nosotros queremos dialogar, no con más mentiras, porque esas mentiras que nos están todos los días por la radio y la televisión, eso es una gran mentira. Todos estos mandatarios, el indígena campesino, 72 años, y en esta fecha, para que nos vengan a embozalar con estos cuentos, estas mentiras, no. Por eso me felicito a la juventud, que está en manos, Colombia está en manos de la juventud, está en manos de la juventud, que es los que tienen que buscar la manera, cómo podemos darle este cambio en fuerza y ayuda del pueblo colombiano, de las personas más desprotegidas, que queremos que haya solución. Carey, carey, adiós, adiós. Igualmente nos encontramos aquí con un compañero que tiene una biblioteca popular, está compartiendo unos libros. Compa, ¿cuál es esa iniciativa de los libros aquí en el Puente de la Dignidad? ¿Por qué lo hace, mano? Buenas tardes. ¿Por qué? Porque antes de salir a una lucha, antes de salir a un enfrentamiento, que es lo que está pasando hoy en día en el país, sabemos que debemos instruir a la gente, educarnos para poder exigir un cambio. Tener un libro en la casa que no se utiliza, que no se lee, es como tener un ave en una jaula. Los libros son para la gente, para que fluya esa energía que nos causa, para poder ser mejor cada día. De un pequeño libro, sacar ideas,
sacar nuevas cosas, aprender. Por eso es que pues la comunidad se ha unido, empezar a traer esos libros que no utilizamos para poderlos donar a la gente. Bien, pana, ¿y los regala? ¿Cómo le ha ido? Mucho movimiento, mucha circulación de los libros. Bueno, sí, a pesar de la lluvia se han podido entregar bastantes libros. La comunidad, mientras informan de que los pueden tomar, llevárselos para la casa, ya cuando no les sirvan, se lo donan a otra persona. Entonces, por el momento vamos bien, la lluvia no nos deja continuar, pero pues seguiremos acá en estos días. Listo, mano, muchas gracias. Otro tema importante, Vale, gracias. Bueno, muchas gracias. Otro tema importante que estamos viendo aquí en Usme es el tema ambiental. Aquí en la localidad tenemos presencia de unas mineras o de unos proyectos mineros que gracias a la organización de la comunidad han logrado detener, pero también hay unos problemas con el relleno sanitario, también con unas ladrilleras y también con esa situación entre ese conflicto entre lo urbano y lo rural, que cada vez la ciudad va apoderándose y atrapando esas dinámicas rurales, campesinas. Entonces, no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por el basurero, por las ladrilleras, por la minería? Compañero. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muy buenas tardes para todos y para todas. Agradezco el espacio a las personas que han hecho posible este momento, a los jóvenes y a las jóvenes que han venido resistiendo en este marco del paro nacional. Creo que es muy importante la reivindicación que se vienen haciendo en el sur de la ciudad, especialmente en la localidad de Usme, resignificando este tipo de espacios como es el Puente de la Dignidad. Y esto responde a una necesidad histórica que la localidad de Usme tiene, y es ausencia de espacios donde converjan las diferentes corrientes, las diferentes formas de pensamiento y las diferentes expresiones sociales en la localidad de Usme. Y el Puente de la Dignidad, digamos que representa una necesidad histórica de la localidad. Digamos que tenemos un contexto bastante importante que es histórico también. Tenemos una problemática muy fuerte con todo el tema de la minería a cielo abierto en la cuenca media alta del río Tunjuelo. Digamos que es un proceso de extracción de material petrohistórico que ha servido para la construcción parte de la ciudad, pero que no ha cumplido, digamos, unas demandas y unos requisitos de orden nacional que realmente equilibre todo el tema de los territorios, y eso ha generado, digamos, unos conflictos muy fuertes, no solo en la transformación de una cuenca, de unas condiciones biofísicas, sino en la transformación también y la vulneración de algunos derechos, especialmente los colectivos en términos ambientales, en la parte alta del río Tunjuelo. Por otro lado, también tenemos una problemática muy fuerte, no solo en la parte urbana, sino en el crecimiento de estas problemáticas en la zona rural de Ciudad Bolívar, de Usme y de parte del Sumapaz, que son problemáticas que se han venido agudizando históricamente con la ausencia también de unas políticas claras de ordenamiento territorial, con unas políticas claras de todos los temas ambientales que están presentes en la parte alta del río Tunjuelo. Por otro lado, también digamos que tenemos toda la problemática del relleno sanitario de Doña Juana, que estas normas de ordenamiento territorial no han querido estructurar orgánicamente esas políticas de crecimiento, y que aquejan no solo la salud ambiental de los habitantes del sur de Bogotá, sino que también está aquejando la problemática ambiental global, como los impactos de suelo, los impactos del aire, los impactos del agua, que generan, digamos, unas problemáticas mucho más trascendentales que son muy pequeñas, pero que están cambiando considerablemente las condiciones no solo de salud ambiental, sino de salud de los territorios en la parte alta del río Tunjuelo. Una de las problemáticas también fuertes que tenemos es el tema de la expansión urbana, que ha venido aquejando no solo a Usme, sino también a Ciudad Bolívar y a parte de gran parte del sur de Bogotá, y son problemáticas que han venido agudizándose en términos sociales. Condiciones de habitabilidad delicadas, ausencia de equipamientos que mejoren las condiciones sociales de las personas que vivimos al interior de las localidades, y generando, digamos, unas brechas de desigualdad muy fuertes y un desconocimiento también de los territorios rurales, patrimoniales y ambientales que hay en la localidad. Y yo creo que en el marco del paro nacional no es solo los temas estructurales que están allí, sino que desde los territorios tenemos que empezar
a construir dinámicas locales que se empiecen a aterrizar desde estos escenarios. Entonces, agradecer el espacio a todos y a todas. Señor. Estos temas ambientales generan una movilización social, han permitido también una construcción de la organización popular más allá de la coyuntura del paro. Es decir, estas problemáticas ambientales aglutinan, confluyen esfuerzos populares y comunitarios para que la movilización sea así de fuerte aquí en esta región, o cómo lo ve su persona. De hecho, sí, yo creo que estos son uno de los elementos históricos del sur de Bogotá. Muchas de los diferentes movimientos sociales o las acciones populares que se han venido generando en el territorio han sido gracias a las problemáticas ambientales que no solo están perjudicando el territorio en términos biofísicos, sino que empiezan a quejar las condiciones de salud de la gente. Y una de las problemáticas más fuertes es el relleno sanitario de Ñajuana. El relleno sanitario de Ñajuana, en el marco, por ejemplo, de la pandemia, estaba generando un crecimiento importante y considerable de residuos sólidos en el relleno que no se le estaba dando un manejo adecuado. Y esto empieza a generar también unas dificultades y unas alteraciones en la contaminación del aire. De hecho, hace 2 años teníamos uno de los picos más altos de contaminación del aire de Bogotá y que por diferentes situaciones no le dimos un tratamiento adecuado y quedó ahí como latente, quedó como escondido en Bogotá, y eso genera, digamos, unas problemáticas fuertes, y uno va a encontrar que se encuentran problemáticas en niños, en personas de tercera edad, en temas respiratorios, de piel, y eso genera, digamos, unos conflictos muy fuertes. Y eso, digamos, que lo vamos a transversalizar o correlacionar con el sistema de salud. Entonces, ese tipo de problemáticas o enfermedades en salud no se van a tener en cuenta, digamos, que los requisitos de las EPS no van a atender este tipo de cosas y no se están teniendo en cuenta la relación de salud y ambiente. Y eso genera también unas condiciones muy fuertes en la localidad. Y digamos que el problema histórico, por ejemplo, los campesinos en la parte alta no tienen un acceso directo a unas condiciones adecuadas de salud y tienen que ir o a la parte urbana, que no atiende todos los temas de urgencia, o tienen que trasladarse a Meissen y al Tunal. Y eso, digamos, agudiza también una problemática muy fuerte en términos ambientales. Y los postulados o los requerimientos que las comunidades han venido haciendo en términos ambientales en el orden nacional, el tema de las aguas, el tema de la biodiversidad, en el tema del fracking, ¿sí? Digamos, las nuevas estrategias de riego del... Siempre se me olvida decir la palabra, ¿cómo es que se dice? Lo del glifosat, siempre es... Exacto, entonces ese tipo de estrategias generan una cantidad de políticas y alteraciones, no solo biofísicas, sino en la condición y en la salud humana de las personas. Es agradecer a todos y a todas, a los jóvenes que han venido estando en esos espacios, y creo que USME siempre ha tenido esa oportunidad en términos ambientales de brindarle también una riqueza importante a la ciudad de Bogotá. Listo, gracias, compa. También nos encontramos con la compañera. No sé, compa, ¿qué nos puede decir, qué nos puede comentar de lo que está pasando hoy aquí en el Puente de la Dignidad, más de lo que nos han informado las compañeras, los compañeros, el informe de derechos humanos? Realmente, a mí me gustaría completar un poco la intervención de mi compañero. Digamos que los dos hacemos parte también de un proceso organizativo en el marco precisamente de estas problemáticas que se viven en el territorio, en temas ambientales y en temas también, digamos, de violencia estatal. La violencia estatal no solamente se ve reflejada en los actos de represión de la policía o en estos, digamos, en estos momentos de coyuntura, sino también en eso que él venía mencionando sobre la ausencia de equipamientos, sobre la ausencia de unas intervenciones integrales en los territorios. Entonces, pues precisamente en el marco también de estos procesos de expansión urbana, bueno, USME es un territorio que ha sido autoconstruido. Básicamente, digamos, los barrios han sido las mismas movilizaciones de los vecinos, las vecinas que se organizan para gestionar servicios públicos, para gestionar salones comunales, todo esto, digamos, que marcan también un carácter organizativo dentro del territorio. Y eso también lo hemos heredado los jóvenes. Los jóvenes heredamos también unas formas de pensar y de organizarse a partir de estos liderazgos que se han construido en el territorio históricamente. Y hoy también empezamos a identificar unos nuevos problemas, unos nuevos elementos que nos permiten empezar a configurar unas nuevas formas de organizarnos y unas nuevas peticiones frente a las formas en las que desde el Estado y desde el gobierno se intervienen en los territorios. Entonces, pues bueno, eso creo que, digamos, para completar un poco lo que mi
la gestión del riesgo, ¿cómo la están asumiendo ustedes? Vemos que pues es un barrio con, como usted lo mencionó, autoconstruido, que la planeación del distrito muy poco se ve. ¿Cómo han gestionado ustedes los problemas de lluvia o los problemas de sequía para que las comunidades tengan acceso o no vayan a haber desastres como se ven en las diferentes comunas o barrios populares de Cali o de Medellín? Aquí, ¿cómo hacen ustedes para gestionar esa situación o bueno, para entender la gestión del riesgo en cuanto a la condición climática, compa? Yo creo que eso es un tema complicado, realmente muy complicado, porque no existen las estructuras ni los mecanismos para solventar este tipo de problemáticas, y realmente digamos que frente a este tipo de cuestiones lo que más ha ayudado, como se ha visto en varios escenarios también, ha sido los mismos ejercicios de solidaridad a partir de las organizaciones. Digamos que salvo a generar la alerta o generar los mecanismos de pronto de prevención como tal de mitigar muchos riesgos o de evitarlos, es muy difícil, sobre todo cuando de nuevo no contamos con equipamientos, por ejemplo, como un hospital de un nivel que permita atender este tipo de elementos, ¿no? Realmente Usme es una localidad que ha venido creciendo, cuenta con una sola estación de bomberos, no cuenta con un hospital de un buen nivel, y a eso pues digamos le sumamos que efectivamente vivimos en un territorio que sigue creciendo, ¿no? Entonces hacia las zonas de montaña, hacia las zonas por ejemplo de Parque Entre Nubes, tenemos unos crecimientos informales, pero también tenemos un problema allí porque no se sabe atender un poco este elemento, ¿no? Se culpa a las poblaciones como si realmente las personas quisieran ocupar o invadir un territorio, se les llama invasiones también de una forma muy violenta, desconociendo los procesos de migración y los procesos de expulsión que hay desde otros territorios, porque vivimos en un contexto nacional muy complejo, muy complicado, que presiona a las poblaciones de otros sectores a salir, terminan llegando acá a la ciudad y terminan llegando a la ciudad pues a estas zonas de frontera, a estas zonas de borde. Compa, y el tema de el conflicto que le comentaba el compañero entre lo urbano y lo rural, se ve traducido aquí en un acaparamiento de estas constructoras, de estos señores que están interesados en la tierra, y por otro lado, ¿nos puedes comentar sobre el descubrimiento arqueológico que se dio aquí en la localidad? Sí, efectivamente, yo creo que Usme, precisamente por ser una de estas localidades de frontera, de localidades de borde, ha vivido y experimentado durante los últimos años una presión urbana muy importante. Más o menos desde la segunda mitad del siglo XX y sobre todo hacia los 70s, empieza a crecer la zona urbana dentro de la localidad, y particularmente también, digamos, desde los 90s, 2000, empiezan a haber, digamos, unas estrategias para empezar a frenar o intentar frenar este crecimiento acelerado de la ciudad. Sin embargo, digamos que la forma en la que se dan esas estrategias o esa construcción de políticas, la forma en la que funcionan son de forma arbitraria, desconociendo que aunque no es una zona urbana, igual es una zona habitada. Entonces empiezan a existir unas prácticas muy violentas sobre las comunidades campesinas, como las que evidenciamos durante 2005, 2007, tal vez hasta 2010, en donde se empiezan a comprar tierras campesinas a un precio muy barato, realmente digamos abaratando el precio de la tierra y también logrando una expulsión del mismo campesinado dentro del territorio. Esto ha generado, por supuesto, también un proceso de movilización muy interesante, muy importante por parte del campesinado, iniciando por el proceso del agroparque Los Oches hacia los 90s y eventualmente, digamos, todo el proceso que se concentra en unos procesos organizativos alrededor del borde urbano rural, o lo que acá nos hemos venido conociendo o interpretando como el borde urbano rural. Creo que sí hay unos intereses sobre el suelo, precisamente creo que la tierra siempre ha sido un elemento en disputa en el país, y acá particularmente lo vivimos al ser parte de ese borde o de esa frontera de una ciudad que necesita y exige seguir creciendo. Necesita en el sentido de que va llegando más gente y tiene que buscar una solución de vivienda, pero no en el sentido de que verdaderamente necesite ampliarse urbanamente. La solución de vivienda siempre ha sido continuar, que la ciudad continúe creciendo, ¿no? Esa ha sido, digamos, la solución que se ha dado recientemente al problema de la vivienda y de la habitabilidad en el territorio. Sin embargo, pues digamos, siempre siguen existiendo estas prácticas complicadas de presionar, de lo que mencionaba anteriormente, de una violencia de Estado que se manifiesta de otras formas. El descubrimiento arqueológico, ¿cómo fue eso? ¿Cuándo se dio? Ocurre precisamente en el marco de la expansión urbana, en el año 2007, Metrovivienda, una de las empresas encargadas como de habilitar suelo para expansión urbana,
empieza a hacer unas intervenciones en el Plan Parcial Tres Quebradas y en la Hacienda El Carmen afloran unas evidencias arqueológicas que pues según las investigaciones que existen hasta el momento datan del año 800 al 1600 después de Cristo. Estamos hablando más o menos de 800 años de historia que tenemos enterrado en este sitio y que hoy es el primer área arqueológica protegida de Bogotá. No, bueno, listo, muchas gracias. Vemos que Usme, la localidad del Puente de la Dignidad, confluye en muchas situaciones, problemáticas ambientales, problemáticas con la migración, problemática también de falta de salud, también de oferta de servicios del Estado, una estación de bomberos, no sé, los hospitales, no creo que haya un puesto de salud aquí en Usme, o sí, pues sobre lo que mencionaba precisamente sí hay varios puestos de salud, pero digamos un hospital de un nivel que garantice la atención para la cantidad de población que tenemos acá, no existe. ¿No hay un hospital de tercer nivel? Hay un hospital. ¿De tercer nivel? De nivel 1. Bueno, imagínese, para una población, yo me imagino que en Usme habrán que 1.200.000 habitantes. El POT, o sea, la actualización del POT nos habla que hay aproximadamente 500.000 habitantes, ¿sí? Aproximadamente, pero seguramente en análisis populares se dice que hay por lo menos 1 millón de habitantes. Y eso hace que, digamos, o sea, como lo decía mi compañera anteriormente, se ha venido creciendo la población y no se está cumpliendo con la cuota de equipamientos básicos. Los mismos colegios, los mismos hospitales, las mismas vías, los mismos espacios culturales, y digamos que si uno hace un análisis un poco más juicioso, eso ha hecho que ese conglomerado de jóvenes que hoy se ha concentrado en el Puente de la Dignidad, pues no tenga acceso a ningún tipo de espacio. No hay espacios culturales, no hay espacios deportivos, no hay hospitales, no hay colegios. Estamos careciendo también de un espacio de formación profesional o técnica o tecnológica que le permita a los mismos pelados ingresar a estos espacios. Y en el nuevo POT ese que se está debatiendo ahorita, que Claudia llegó, presentó y que va a hacer la transformación, ¿cómo está Usme ahí? ¿Sigue igual? Como vemos unas problemáticas rurales dentro de la gran capital que no son solucionadas por el ordenamiento territorial. Esas supuestas políticas públicas no se ven aquí en el territorio. Dentro de este POT que se va a debatir próximamente en el Consejo, ¿cómo se encuentran estas problemáticas? ¿Van a ser asumidas? ¿No son tenidas en cuenta? ¿Es un POT de papel? ¿Hubo participación por parte de ustedes? Digamos que ahí hay una discusión muy fuerte, muy delicada en términos del distrito de Bogotá, y la localidad de Usme tiene mucho que decir en el plan de ordenamiento territorial. Tenemos una desactualización del POT de más de 10 años, porque no se está, digamos, digamos, el reto en estos momentos es grandísimo, porque este POT que se está consolidando viene para los próximos 15 o 20 años. La localidad de Usme tiene que decir mucho en términos de equipamientos. Hay una ausencia importante de equipamientos urbanos, hay un tema de vías que no está claro todavía, hay un tema de equipamientos de educación, de salud. Digamos que ahorita ya se arrancó la construcción del hospital de tercer nivel de toda la vida. O sea, es la lucha constante de muchos líderes de la localidad, pero especialmente, digamos que se tienen que tratar temas de educación, de salud y de espacio público, ¿sí? Y hay un tema muy estructural, que es el tema de los crecimientos urbanos en la localidad de Usme. Desde la ruralidad, desde las comunidades campesinas, se ha venido, digamos, proponiendo desde hace 10 años, más o menos 20 años, cerrar la expansión urbana. Ya no más expansión urbana en la localidad de Usme, ya no más expansión urbana en los cerros orientales, ya no más expansión urbana en la zona rural, digamos, del costado sur que afecta a Soches, Ubal, Requilina y la parte de Usme Centro, porque eso está quejando un poco unas problemáticas rurales fuertes, y ese crecimiento urbano, digamos que también se tiene que detener en la localidad. Y lo que hemos venido diciendo en muchos espacios de participación del POT es que también se debe, digamos, generar y profundizar las políticas de crecimiento en la localidad de Usme. Y tendríamos que decir mucho, y frente al tema del plan de ordenamiento territorial, digamos que hay unos cuestionamientos muy fuertes, porque la participación en los diferentes temas y en los diferentes sectores de la localidad ha sido muy baja, y es una de las críticas más fuertes que se le ha hecho a este POT, teniendo en cuenta que tiene algunos matices
de la administración pasada, y digamos que el único hecho claro ahí es que hay un espacio de diálogo, pero que se tiene que profundizar en los escenarios conceptuales y técnicos del plan de ordenamiento territorial. Listo, no, pues muchas gracias a los compañeros. Vemos la situación de Usme, falta de inclusión, esas políticas públicas no funcionan aquí. Y no, ¿qué más, compañero? ¿Qué más podemos comentar como para ir cerrando la transmisión en el día de hoy? Pues, ¿listo? Como se pueden dar cuenta las personas que no hacen parte acá de la localidad, esto no es un asunto nada más coyuntural, sino somos herederos de muchas luchas que se han dado en el territorio, tanto las luchas de autoconstrucción de los barrios, también toda la pelea por los servicios públicos que se dio durante los años 80 y 70, las luchas estudiantiles que también se han dado acá, desde las tomas de los colegios en el año 2007, y también todo este acumulado de luchas y de resistencia se está viendo en este momento histórico. Y para finalizar, va a cerrar el espacio nuestra compañera Andrea, y muchas gracias a todos los medios de comunicación alternativos que nos abrieron los micrófonos para poder hablar hoy. Agradecer a la Vox Populi por generar esta transmisión, a los compañeros de Teusa Radio, de La Directa, de Contagio Radio, de Colombia Informa, a las compañeras del colectivo feminista Divergentes, a los otros convocantes de este espacio, que Andrea nos puede precisar quiénes son. Bueno, ya para ir cerrando, pues agradecerle pues a todas las personas que nos estuvieron escuchando pues en esta transmisión, decirles también que esto pues sí, fue posible también gracias a los esfuerzos de amigos y amigas pues que están hoy acá en el puente acompañándonos, pero que también están allá escuchándonos y que nos han escrito y que están como muy atentas. Queremos decirles que bueno, que Usme ha participado de este proceso de movilización en el paro nacional, que hacemos también parte de esa espontaneidad y de ese ejercicio de autoconvocatoria que ha ocurrido acá. Ya como muchos han dicho, digamos, hay muchas problemáticas, ya como empezaron también diciendo, hay unos problemas, un pliego que hubo pues del paro cívico que hubo en el 93, que ha sido uno de los paros, y el 77 que son muy importantes, algunas, digamos, solicitudes que aún no se han resuelto, que aún están ahí pendientes y que hoy, digamos, siguen siendo parte de las luchas. Y bueno, pues esperamos como seguir ahí aportando como en esta construcción organizativa, y nos queda la invitación también pues para todas las personas de Usme, para todas las personas que han estado participando en este puente, que nos sigamos juntando, que sigamos construyendo, que tenemos que avanzar hacia la construcción de un nuevo pliego que también carezca un poco de sentido todos los ejercicios de movilización que han ocurrido en estos tiempos. Bueno, no, listo. Gracias a todos los que están sintonizando estas transmisiones en las diferentes redes de estas radios populares, de estas radios comunitarias. Vemos una organización popular que se está fortaleciendo, y nada, el paro continúa, esperando a que Duque renuncie y a que el uribismo por lo menos empiece a mostrar sus rupturas, y en el 2022 esperar que cambie toda esta porquería que es lo que vivimos. Muchas gracias a todos y todas. Gracias Vox Populi por estar acá con nosotros. Un aplauso enorme. Parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Gracias. Si por la quinta vas pasando, es mi Caribe ya se está manifestando. Si por la tarde ves protestas, tú no te preocupes que acá estamos luchando. Lucho por un país que sea justo, por una patria hermosa y sin tanto corrupto. Salgan a la calle colombianos, luchemos todos juntos, tomados de la mano. Y usted, amigo que está allá en su casa, saque ya su bandera y únase a la causa. Hay fuerza, hay lucha. Hay lucha, la lucha caleña de democracia. Si por la quinta vas pasando.
De la gran metrópoli. 1, 2, 3.